Estamos de regreso en el último bloque de Hablemos de Chile, programas que hacemos de la mano del 13C con la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hoy hablando de las democracias del siglo XXI, de la crisis de representatividad, de los problemas que hay en el mundo, pero también en nuestro país. Y quedamos del bloque anterior a media pausa sobre la deliberación, ¿no es cierto? De eso estábamos conversando también en estos comerciales cuando estábamos con nuestros invitados, derivando la conversación de los partidos digitales, la mera agregación de preferencias. ¿Por qué es importante entender que votar no es lo mismo que deliberar? Yo creo que, como estoy muy de acuerdo con lo que dijo el colega español, pero no solamente votar no es lo mismo que deliberar, sino que además las redes sociales producen un tipo de discusión que no lleva, ¿no es cierto?, a la negociación o consenso que es necesaria para que tomemos decisiones, digamos, que se traduzcan en leyes. Y en ese sentido creo que es bueno recordar que todo proceso democrático no solamente es una expresión de voluntad ni de mi libertad ciudadana, sino que es un proceso en un contexto altamente institucionalizado, ¿ya? Lo que nosotros conversamos acá no produce ningún efecto político. Las asambleas esas que se produjeron después del 18 de octubre en la plaza fueron una bonita manera de deliberar, pero no producen efecto político. Para que las cosas produzcan efecto político tienen que darse en instituciones que hemos acordado que los tienen y en términos de discusión, como dijo el colega, con reglas. Otros dicen razonable. Todo eso lo podemos discutir porque discutir qué es razonable y qué no es razonable ya es un problema. Pero sí ciertas reglas, ¿no es cierto? Y eso sí lo hemos visto en el Congreso últimamente, en el fondo, ¿qué pasa con aquellos que se están saltando las reglas? Sí, a propósito de eso nos va a quedar pendiente una conversación sobre qué el tercer sector, otras organizaciones cumplen un rol también en la democracia y en conectar a la ciudadanía con sus liderazgos políticos. Y algo que queda pendiente del inicio, y es reforzar por qué es importante la democracia, Juan Pablo. Decía Susana al inicio que alguien podría preferir un sistema autoritario porque le va a responder más rápidamente a sus problemas de seguridad, por ejemplo. A ver, dos cosas. Yo creo que hay cosas que solo se valoran cuando se pierden, pero en lo que decía recién Susana de las reglas, está implícito la protección de las minorías. Yo sé que cuando en democracia pierdo circunstancialmente una elección, cuando estoy en minoría, ¿sí?, esas instituciones protegen mis derechos, protegen mi capacidad de expresar esas diferencias y de tratar de seguir influyendo en el debate público y hacerlo de manera legítima y con dientes, ¿no? Y yo hablaba al principio, digamos, de tal vez los jóvenes hoy no valoran tanto, digamos, porque no lo han vivido, digamos. Pero pensemos en el backlash que acaba de sufrir Trump en Estados Unidos, o pensemos en el caso de Bolsonaro, ¿no?, en Brasil. Estos liderazgos, digamos, que de alguna manera juegan al borde de la institucionalidad democrática, que a veces, digamos, se van un poquito más allá. No reconocen los triunfos. Cuando son sometidos a una elección relativamente limpia, ¿sí?, luego de esos mandatos, pierden elecciones, ¿no? Y pierden elecciones con movimientos ciudadanos que se activan muchas veces hablábamos en el corte, claro, por ejemplo, la reacción respecto a el aborto y Roe versus Wade en Estados Unidos como un potencial movilizador. O el control de las armas. O el control de las armas, digamos, que explica, digamos, de alguna manera esta reacción al avance, claro, republicano. Ya, claro. Eso en un contexto no democrático no puede suceder, no sucede usualmente. Claro que sí, ahí los jóvenes sí tuvieron algo que decir, precisamente porque empezaron a sentir lo que significaba avanzar, como tú decías, contra esas visiones que son distintas a las mías o a las que yo puedo creer en algún momento mayoritario. Y en ese sentido, algo que es importante de la democracia es que te permite, al menos, digamos, en este juego intertemporal entre elecciones, rectificar, ¿no?, y calibrar, ¿sí?, de una manera que otro tipo de régimen no lo hace. De hecho, la historia tiene harto que decir sobre eso, Susana. Sí, respecto a... O sea, porque uno podría imaginar un régimen autoritario de inteligencia artificial, ¿no es cierto?, que diseñara cosas en que no solamente mis necesidades son satisfechas, sino que además yo lo podría diseñar para que protegiera... Huxley, un mundo feliz. Claro, un mundo feliz. Pero
hay que acordarse que la libertad no es algo que nació con los seres humanos, la inventamos los seres humanos, y su primer significado es no ser esclavo. Y el problema es que si estuviéramos en un sistema autoritario perfecto, igual seríamos esclavos. También uno puede imaginarse un amo que te trate cariñosamente y que te cuide, te abrigue, te proteja, pero Pero al sigue que no siendo puedes esclavo. decir que no. Claro. Claro. No te Entonces puede- yo creo que hay que recordar que aunque diseñáramos un sistema perfecto, no seríamos libres. Puede que no nos importe ser libres, porque efectivamente la libertad es una cosa que a su vez existe solo cuando tenemos un pacto social. digamos. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias, Juan Pablo. Súper interesante la conversación y además nos permite también esta última reflexión tuya recordar lo que ha pasado en otros momentos donde un líder fue popular, terminó en un totalitarismo y finalmente cayó la desgracia no solamente en un país, sino que en muchos.